Álvaro Jaume es ambientalista, nos acompaña, gracias por acompañarnos, Álvaro. Muchas gracias. Bien, ustedes. El ingeniero Alfredo Blum, gracias también por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Seguramente escucharon algunas de las cosas que veníamos conversando en el bloque anterior y me interesaba retomar un concepto que se habló allí. Crecimiento y desarrollo. ¿Son la misma cosa? ¿Es posible crecimiento, desarrollo y utilización racional de los recursos? ¿Empiezo yo? Sí. No es lo mismo. Eso ni siquiera está en debate. Lo que pasa es que la acción del ser humano hace que se mezclen esas cosas sistemáticamente. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista socioeconómico, está claro que no es lo mismo. Ahora, en el discurso se asocian sistemáticamente todo el tiempo. Cuando tú planteabas el PBI es lo que se tiene que usar y desde el año 90 está el indicador de índice de desarrollo humano que trata de complejizar eso. Exacto. Pero si vos agarrás un diario, te va a hablar de PBI. Sí. Si vos hablas con la gente, te va a hablar de que lo que tiene que hacer es el crecimiento, es la base del desarrollo. Los propios gobiernos, para mostrar sus logros, cuando va bien el crecimiento del PBI, utilizan este indicador, ¿no? Por supuesto. Y lo otro que planteabas, y le dejo hablar a Jaume. Muy atento usted, ¿ven? El consumo tironea esto y el consumidor es el que tironea esto. También el aumento del consumo no es un indicador en parte de progreso. Claro. Entonces, si el consumo es parte de progreso y no hay crecimiento, y vos decías, bueno, el bienestar se tiene que separar del progreso. Y capaz que ahí hay una de las grandes concepciones que tú estás planteando que pueden ser revolucionarias en armar un nuevo modelo de desarrollo. ¿Dónde es que está el bienestar? ¿Qué es lo que genera bienestar en las personas? Entonces, ¿son temas económicos puros o son también de acciones del ser humano tomando decisiones como actor social y económico? Entonces, es complejo, sí. Claro. Álvaro. Yo voy a relatar primero una cosa que le preguntaba recién a Gabriel. A mí me tocó en el año 73, recién nacía Gabriel ahí, ¿no? En plena dictadura, polemizar con Sanguinetti, el expresidente. No sé si Denis lo conocés de nombre. Bueno, 2 veces presidente post-dictadura. Y entonces iban a haber elecciones en la universidad, septiembre de 73, y fuimos con Landinelli, fue decano de la facultad nuestra, el Pato Landinelli. Y nosotros, en plena dictadura, en ese debate sacamos fotos de la tortura. ¿Y por qué lo cuento esto? Porque vos me decías tirabomba y yo en realidad me siento orgulloso de ese nombre. Fuera de cámara. Y le voy a decir a Denise, que además la escuché hacer una pregunta muy inteligente, que yo voy a hablar del lugar no de los empresarios, sino de los trabajadores. Trabajo en la tierra hace 30 años, no tengo celular, no tengo computadora, no tengo televisión, tengo solo un huevito para escuchar radio. Pero más allá de eso, que lo hago como definición para mostrar que es posible vivir distinto, no porque sea un troglodita, tengo tractor, no aro con los bueyes, pues podría decir, no toco el tractor y aro con el buey. No, tanto no. Pero hay cosas que a uno le preocupan profundamente. Voy a decir, contar lo que hoy nos está pasando y a demostrar que no es compatible. Primero, un empresario ya no me da la confianza a mí. Parto de un axioma matemática, que es que el empresario en primer lugar piensa en su lucro. Y ese es un axioma para mí. Soy de la generación 68, revolucionaria, y sigo sintiendo en la trasnochada para muchos que piensan que quiere un mundo sin explotadores ni explotadores. Y lamentablemente el empresario, en todo caso, si le rebaja un impuesto, podrá cuidar algún efecto ambiental, pero que se preocupe realmente por la salud y por la realidad que vivimos los que no somos, los que estamos del lado del trabajo, eso no ocurre. Entonces voy a poner ejemplos concretos de la incompatibilidad. Es más, creo que el mundo está descubriendo que no caminan desarrollo y crecimiento por la misma senda, con miles de ejemplos. No solo el dióxido de carbono, las ciudades contaminadas, decías vos, de San Pablo, Ciudad de México, pero mismo Beijing, lo tienen que cerrar. Hay días que los chinitos se levantan Mao de la tumba y se mueren. Mao, que proponía las bicicletas, están todos contaminando, más de 256.000 autitos circulan por Beijing. Pero yo voy a contar qué pasa en Canelones. Nosotros integramos lo que llama una comisión por un Canelones libre de soja transgénica y en defensa del agua. Articulamos la lucha, le contaba a Gabriel recién, nosotros éramos 9 productores de sauce que teníamos maíz orgánico. Estábamos felices.
nos importaban desde Italia, o exportábamos a Italia, ese maíz para hacer polenta orgánica. Porque una de las cosas que hay que destacar es qué significa el buen vivir. Palabra indígena, pero yo que estuve en Holanda, tengo claro que un tratamiento de cáncer no se hacía con los alimentos comunes que se compran en un supermercado lleno de agroquímicos o agrotóxicos, sino que se buscan hortalizas naturales que son carísimas. Por eso Italia valoraba nuestro maíz. Pagaba 21 pesos el kilo cuando en Uruguay se paga el maíz transgénico 7 pesos. Hace 2 años esto. Claro. Déjame incorporar. Termino acá. Sí. Murió, sí, porque me importa esto. El efecto. El negocio se terminó. Cayó la exportación, ¿por qué? Porque ese maíz se contaminó. ¿Qué está pasando en Canelones? Tenemos todos los cursos de agua contaminados. Hay 7 productores ahora de la Armonía que perdieron toda su producción. ¿Qué va pasando? La soja fue arreciando en una escala tal que nos fue aplastando a los productores que hacemos alimentos. Alfredo, sí. Si uno lo escucha, Álvaro, es como medio apocalíptico. Sí. Bueno, digo, perfecto. No calificando, ¿no? Pero también deben darle con fe, tranquilo. ¿Crees que efectivamente estamos yendo hacia un lugar tan complejo, tan difícil? ¿Estamos utilizando más los recursos? ¿El Estado no está poniendo lo que tiene que poner a la hora de controlar? Más allá de eso, capaz que te doy vuelta la pregunta, ¿se puede hacer alguna cosa diferente? ¿Hay caminos alternativos a una producción de un monocultivo que arrase todo? Sí hay. Jaume da el ejemplo de sus productores. La ganadería en el campo natural relativamente bien manejada es un sistema de producción adaptado al ecosistema tradicional del Uruguay, que es el pastizal. Se puede hacer. Bueno, alguien puede decir, bueno, pero hay que vacunarlos, hay que darles antibióticos. Por supuesto, pero podés ir a sistemas más naturales. El tema es lograr lo que ahora el gobierno se plantea en una ley aprobada recientemente, la de Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial, la 19.525, la coexistencia de los diferentes sistemas de producción. Ese es el desafío, es cómo logramos claramente que los recursos que utiliza los Jaume y sus compañeros puedan ser preservados para poder seguir teniendo su sistema de producción y no sean contaminados o por el flujo génico o por algún agroquímico que le caiga. Y eso es el gran desafío que tenemos hoy. Ese gran desafío que tenemos desde gobierno. No sé si necesariamente hay un sentimiento tan claro de toma de conciencia de la dificultad que implica la coexistencia, porque le queda claro a Jaume la dificultad que tenemos en el territorio de hacer eso. Pero mi pregunta es, sí, porque hay cosas que están como entraron como en el nivel del mito. Dale, ¿no? porque quiero lo apocalíptico. Sí. El glifosato. Sí. Parece ser una especie de monstruo mítico que viene a destruir todo. Sí, pero ya hay peores, ¿no? Sí. ¿Esto es tan así? También. Bueno, Jaume lo puede contestar. No, pero porque el agrónomo y Jaume tiene que contestar eso. Después. Jaume lo sufre en la piel Después. Vamos a entender. Te prometo que después vos. Sí. A mí lo importante es el sistema de manejo de malezas que tenemos. ¿Es un sistema adecuado? ¿Estamos incorporando varias variables para combatir las malezas o solo aplicamos agroquímicos? Si estamos en la lógica de solo aplicar agroquímicos, sí, es una carrera sin parar en la lógica de cambiar una molécula tras otra. Eso está mal. Eso es lo que no se debe de hacer y eso es lo que predomina en el sistema productivo. El Ministerio de Ambiente ha sistemáticamente tratado de fomentar el cambio del manejo del paquete tecnológico, tratando de incorporar otras variables. Entonces, sí, esa lógica de aplicar una sola molécula todo el tiempo en un lugar, eso es malísimo. Y si nosotros vamos hacia otra molécula, que es la misma de nuevo, u otra nueva, vas a generar resistencia, vas a generar contaminaciones, vas a generar... Entonces, hay una forma de manejarla que quizás no es la más expandida hoy, pero esa es la que tenemos que ir. Nuestro ministerio o el Ministerio de Ambiente ha sistemáticamente trabajado en ese discurso y en fomentar algunas prácticas. Hoy en la práctica predominante, no. Y en eso le doy la razón a Jaume. Pero voy a aclarar una cosita, porque sin título, aparentemente entonces hay que creerle a los agrónomos o a los que están... Pero ahora escuchame, sí. Pues ¿sabes por qué te digo? Pero yo conozco la mecánica, porque pasa lo siguiente, él lo sabrá,
hace 20 años atrás, mi hermano, que además es técnico agropecuario, decía el glifosato es inocuo. Todos, en la chacra, cuando nosotros arrancamos hace 30 años, Pablo González, grado 5 de la Facultad de Agronomía, hoy grado 5, era de los primeros que aconsejaba utilizar el glifosato porque era inocuo. El glifosato hoy, que además la gente dice glifosato y no sabe de qué estamos hablando. Yo quiero explicar una cosita para que se entienda. Soy apocalíptico, porque esta agua que acabas de tomar tú, como la que estamos tomando todos, como el ambiente que respiramos, como lo que pasa en San Pablo, si la ciudadanía no toma conciencia de lo que estamos viviendo, vamos camino a la destrucción del planeta. Y no lo digo por crear miedos o temores equívocos. Voy a esto. El glifosato hoy está en categoría 2, tipificado por la OMS como probablemente cancerígeno. Pero ¿qué ha pasado además? El glifosato es lo que se utiliza para quemar la tierra, plantar soja, porque la soja, ¿por qué es transgénica la soja? Para que la gente entienda, se planta soja transgénica porque quemo el campo, no aro como ara Jaume, se planta directo, la soja lo único que sobrevive, le puedo dar insecticidas, herbicidas, plaguicidas, entonces soporta toda esa dosis, esa semilla transgénica, mutada genéticamente, soporta toda esa dosis de agrotóxicos. Uno de ellos es el glifosato. Pero años hace poquito trabajábamos con 2-3 litros de glifosato por hectárea. El Uruguay en el año 2016 llegó a tener 1.340.000 hectáreas de soja, cuando arrancando el 2000 tenía 56.000. Eso es un cambio, una mutación tan patética. Y agrego, los productores empezaban, que son todos grandes, porque los productores de la soja o son arrendatarios, por eso decimos nosotros agronegocio, manejan grandes volúmenes de capital, empezaban dando 2-3 litros de glifosato para... Pero ¿qué pasa? La maleza se acostumbra. Entonces hoy están 5 litros, 6 litros. El Uruguay llegó a dar más de 4 millones de litros de glifosato en un año. Eso es una locura para nosotros. Pero hoy se está en el 2,4-D. Que está prohibido en otra parte del mundo, que es un herbicida más potente, que no quema, que es hormonal, que es clorado, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero mostrar yo con esto? Cuando la lógica es, porque además los cuerpos, como las plantas, son como los cuerpos vivientes. Cuando toda mi producción es manejada en base al agroquímico, nosotros decimos agrotóxicos, efectivamente, y miren que Jaume tiene una parte de producción que es no orgánica, hay una parte que es convencional. Yo sí tengo que utilizar un herbicida en una pequeñísima escala, lo utilizo para salvar el tomate, o un hormiguicida, un insecticida, lo que fuere. Digo, no soy un principista absurdo, pero sí digo, cuidado, porque desde el alimento que comemos hasta los recursos que tenemos, si los vamos destruyendo en esa lógica de gran escala, destruimos todos los efectos. Entonces, ahí es donde nosotros defendemos. ¿Qué nos pasa en Canelones? Vale la pena que se sepa, decimos, Canelones no puede tener soja, porque en esa escala se han contaminado. Hoy por hoy, en La Armonía, que es una zona a 9 kilómetros de Sauce, hay 35 pozos de agua absolutamente contaminados. Ya no solo de las plantaciones, la salud, el agua que bebe la gente, y ahí empiezan las enfermedades y las destrucciones. Sí, Álvaro y Alfredo, yo quisiera volver un poco a los grandes rasgos, porque si no quedamos mucho en los puntuales es imposible tratar todo. Bueno, la economía verde se apuntaba, se señalaba como una alternativa, pero ya hay grandes críticos y hablan de una tal economía azul. Yo quisiera proponer ese concepto para la audiencia, porque es una idea interesante que viene llegando a varios países. China ya la está usando y quería saber la opinión de ustedes, ¿no? La economía azul es esa que se aprovecha de lo que tenemos al lado sin tratar de usar recursos que sigan agotando la naturaleza. ¿Les parece posible? ¿Es un delirio? ¿Es un desarrollo de la economía verde? Para cambiar esa lógica, ¿no? Que la gente piense que otro mundo es posible, digamos. Claro. ¿Es posible? Sí, otro mundo es posible. Yo a veces, capaz que Jaume no tiene claro, pero en el diagnóstico yo no estoy muy alejado de lo que tú planteas. Lo que veo es que nosotros tenemos que generar mecanismos de toma de conciencia y de trabajo sistemáticos. En Canelones se planteó en el 2010 hacer una zona libre de transgénicos al sur de la Ruta 11. Ahora sí lo planteó, el que era intendente, que soy intendente. Y no pasó, fue algo que no tuvo andamiento para poder llevarse adelante. Yo estaba en la Comisión de Ordenamiento Territorial Rural que lo planteó. Y lo que pasa es que hay una, por ejemplo,
Ahora cuando Macron asume el gobierno, y la primera entrevista que le hacen, el periodista le pregunta, nosotros estamos aburridos que esté hablando de cosas tan poco importantes para la gente como el cambio climático. Precisamos que nos hable de la economía, qué industria se va a abrir, qué industria se va a cerrar. Claro. Entonces, eso que le preguntaba el periodista no era lo que el periodista se le había ocurrido, era lo que pasaba en el momento de las elecciones. Es lo que pasa en el sentimiento de muchísimas poblaciones que ven que esos son temas en los que hemos machacado y no ven ese apocalipsis hoy, entonces te dicen, claro, lo importante es que no me cierre la industria. Claro. Y seguimos con un discurso que no pudimos avanzar desde el informe Brundtland del 87, de la cumbre de Estocolmo, no logramos avanzar en que no es eso lo importante, no es solo eso lo importante. Si vamos de nuevo al discurso básico de la industria que te cierra, la industria que te abre, no logramos generar una economía que tenga la capacidad de autosustentarse y sustentar la vida de todos nosotros. Porque sí, podemos vivir con pocos recursos, pero hay mucha gente en el mundo que tiene aún menos recursos de los necesarios para vivir. Entonces hay un problema de distribución que no se soluciona solo con el sistema de producción. Ahora, hay grandes responsabilidades en los grandes sistemas de producción que impulsan un modelo hegemónico que no ha cambiado tanto con respecto al modelo, al menos en lo que refiere a la parte agrícola, que es la que más conozco, de la Revolución Verde. Estamos en una revolución biotecnológica que es la Revolución Verde con algunos cambios menores que va hacia el consumo de recursos no equilibrado con respecto a la producción. Claro. Ahora, lo que tú preguntabas, Denis, yo creo que si no hay una toma de conciencia civilizatoria, la economía pensada en términos azules, por ahora no va a llegar. ¿Qué vivimos nosotros? Nosotros que somos productos. Yo aprendí la ecología y la economía verde en Holanda. Ahí aprendí a descubrir qué implicaba, porque Europa vivió la destrucción, la vorágine del progreso ilimitado del capitalismo, que todo lo puede, ese crecimiento que decían hoy ustedes, y no había un canal que no estuviera contaminado. Entonces tuvieron que desandar todo ese camino en Europa, y uno lo aprendió porque en Uruguay veníamos de un Uruguay natural, de las vaquitas naturales. Yo nací en Cerro Largo, me crié con las vaquitas y las ovejas, la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos el camino de la agroecología, el camino de una producción orgánica. Empezamos a repensar desde un lugar que yo le diría, más que economía azul, hay una que... ¿Qué pasó en Ecuador? Los propios indígenas hablan del buen vivir. Hay otra manera de pensar, una escala de cultura que tiene que ver con los hábitos de cómo comemos, cómo vivimos, etcétera, que sería repensable. Ahora, si te arrasa el modelo común, no hay alternativa. Eso es lo que nosotros queremos transmitir. Es todo un discurso bonito cuando tú planteas la articulación de la producción familiar, por ejemplo. Ahora se está discutiendo en Canelones el plan de ordenamiento territorial. Con el agronegocio, nosotros decimos no es compatible, porque nosotros fuimos viendo cómo se contaminaban nuestras chacras. Cuando en el 2008 ellos dieron la lucha, yo no estaba, yo estaba como comunidad en Empalme Sauce. Y la gente de Cuchilla Rocha luchó contra los ojeros argentinos. ¿Y qué pasó después? Quedaron todas las tierras destruidas, todos los cursos de agua contaminados. Entonces, acá hay un problema central, y que es de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, el Estado y las políticas están perfectos, pero el Estado tiene un montón de normas que los poderosos no cumplen nunca. Si cumplieran con un conjunto de normas, estoy seguro que pasaría mucho menos accidentes de los que pasan. ¿Qué problema es? Que el agronegocio o el extractivismo son los grandes capitales que mueven el planeta. Yo diría, quisiera que los que escuchan y nos ven leyeran 3 libros. Úsele y tire lo de Galeano. Es un monumento brillante a lo que significa el ser humano viviendo con un mundo ambiental ecológico y confrontado a un capitalismo cruel y voraz. 2. Lo pequeño es hermoso, Schumacher, que justamente mostró una tecnología a escala humana que no es esa gran tecnología que nos arrasa y que nos va destruyendo el planeta entero. Y 3, John Seymour, cuando dice la vida en el campo, muestra hasta dónde hay cosas que se pueden vivir, desarrollar, pero siempre y cuando no te aplaste el monstruo. Entonces, yo no es que quiera ser apocalíptico, creo que nos tenemos que... El paradigma para mí está en cuestión hoy. Los mares atiborrados de no solo restos nucleares, plásticos. Si sigo
reíte del apocalipsis. Yo digo, no vamos a pensar, claro, porque no vamos a pensar, no en el inmediatismo hoy. Porque la gente dice, lo que consumo, chatarra, porque tenemos McDonald's, que se va a preocupar McDonald's de que comamos bien. Mirá, muchachos, no seamos ingenuos. Coca-Cola se va a preocupar. No, yo creo que hay cosas que son, evidentemente, tenemos que pensar un mundo distinto, desde una lógica donde las verdades, estas se debatan. O sea que hace falta voluntad política, entonces, general y mundial. Bueno. Soy acérrimamente defensor de una definición política y la economía siempre fue, y en eso soy profundamente marxista, es economía política. Un minuto para cada uno porque se nos va el tiempo. No parece ser esta discusión, más allá de que puede estar planteada en algunos ámbitos, la que en los próximos tiempos tenga la mirada hegemónica. ¿A qué me refiero? Hoy se está planteando en el país una tercera planta de producción de celulosa. Eso desde el punto de vista ambiental, y bueno, no parece estar muy alineado a esto que venía diciendo Jaume. En ese sentido, ¿cómo la ves? Bueno, exactamente. Quizás no es el tema central de la ciudadanía en Uruguay, estos temas. No es lo que mueve, no es lo que se ve en la prensa, pero hay que tener espacios para que aquellos que quieran o aquellos que queramos tener algunos parámetros diferentes podamos tenerlo, y ese es el gran desafío. Yo creo que entiendo que el modelo hegemónico hoy es un modelo que tiende a la destrucción, pero tenemos que generar espacios para los modelos alternativos. No hay un solo modelo alternativo, no existe un modelo alternativo, son varios. Ese es el problema, no hay una contrahegemonía. Claro. Entonces hay que tener espacios para los diferentes modelos alternativos. Cadenas cortas de consumo, consumidores orgánicos, personas que son consumidores y productores, toda una cadena diferente. El mercado, bueno, están aquellos grandes etiquetados de Max Havelaar, etcétera, buscando un consumo responsable. Hay caminos, pero hay que darle espacio, y ahí es donde tenemos que poder crecer. Gracias al espacio que nos dan ustedes, un minuto, sí, está complicado. Gracias al espacio, porque eso... Es finito, es finito. El tiempo en televisión es finito. Sí, pero ¿saben una cosa? Se necesita debate. Uno siempre está corriendo, no, pero es impresionante que es necesario debatir estas cosas, porque no sabemos lo que está pasando. Y tercera planta UPM, eso que dice Gabriel es verdad. Yo lo vivo, la gente te dice que venga porque hay trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El modelo, ella lo dijo hoy, el modelo que se ha aplicado en el Uruguay es un modelo hegemónicamente hablando, o sea, dominante, extractivista, que no está dando trabajo. Entonces, lo que nosotros queremos es repensar. No queda gente en la tierra en el Uruguay. Se han desaparecido 12.241 pequeños productores. Queremos repensar desde la tierra otro modelo de país con otra manera de vivir. Para que uno pueda decir que no venga UPM a contaminarnos, sino vamos a buscar un desarrollo distinto de un verdadero Uruguay natural.